Mira, no soy ni profeta ni vidente, ¿o sí? Pero lo que quiero hoy día contigo es hacer un ejercicio. Imaginemos por un momento que tu presidente, tu primer ministro, tu rey, te dicen, prepárate, almacena agua, comida, medicinas, pues puede que los servicios básicos fallen durante 3 días. ¿Es esta una exageración? Hace 2 décadas, sí. Hoy es una recomendación de la Unión Europea. No es un futuro distópico. Es la respuesta a un mundo donde los conflictos ya no son locales, sino que se entrelazan como cables de alta tensión. Y cuando uno chispea, pues todos sentimos la descarga. Pero aquí no venimos a asustarnos. No, no. Venimos a entender. Porque detrás de cada guerra hay soldados. Pero también hay cuentas bancarias. Hay misiles. Pero también hay manipuladores. Podríamos decir que en Europa hay más de 800.000 millones de razones que necesitan justificarse para invertir en armamentos. Y que es muy probable que sus ciudadanos paguen con sus impuestos. Hoy desarmaremos las capas de esta cebolla geopolítica, los conflictos visibles, los intereses ocultos y sobre todo, cómo navegar en esta era sin caer en el pánico ni en la ingenuidad. Primero, debemos de tener claro cuáles son los conflictos que se están moviendo en este mapa geopolítico. En primer lugar, tenemos el conflicto de Rusia con Ucrania. Es este gran terremoto que movió y reveló el estado actual de Europa. Cuando Putin invadió Ucrania en el 2022, muchos creyeron que sería solamente un paseo militar, ¿no? 2 años después, Europa ya no es la misma y descubrió tristemente que las sanciones que implementaron contra Rusia no la derrumbaron. Fue todo lo contrario, terminó fortaleciéndola. Hoy producen más artillería que toda la OTAN junta. Y Alemania, ese gigante económico que juró nunca rearmarse, acaba de anunciar el mayor gasto militar desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Defensa legítima o pánico estratégico? Esa sería la pregunta. Pero el mensaje es claro. Europa sabe que si Putin gana, el próximo paso podría ser Georgia. Lo peor y lo más preocupante es que Estados Unidos se encuentra distraído, rearmando y configurando sus filas y su economía, distribuyéndolo a poca atención que puede hacia Medio Oriente y al crecimiento comercial de China. Mm, Esto que ha ocasionado que se desprenda de los lastres que impiden su crecimiento. Y con ello me refiero a Europa. El otro conflicto que tendríamos que tener en el mapa es el conflicto que hay en el Medio Oriente, ¿no? Digamos que esto es una suerte de juego de misiles. Si Rusia y Ucrania es un terremoto, entonces Medio Oriente es un volcán en erupción. El conflicto que hay entre Israel y Palestina ha hecho que Irán reaccione, ha hecho que Israel bombardee embajadas en Damasco. Y Estados Unidos, pues, no le ha quedado de otra que enviar portaaviones para disuadir, sí, para disuadir la paz. Pero en esta región la disuasión suele durar hasta el primer error de cálculo. Imaginen un ataque a un petrolero, un misil que mata civiles por confusión. Y de pronto, el mundo está negociando precios del crudo en medio de una guerra abierta. Porque aquí el verdadero botín no es el territorio, es la energía. Y en ese aspecto, pues, el estrecho de Hormuz, por donde pasa al menos el 30% del petróleo mundial, es un bien codiciado. Quien controle ese estrecho va a controlar el termostato de la economía global. ¿Qué otro aspecto tendríamos que ver? Pues tendríamos que ver, por ejemplo, el conflicto que hay entre China y Taiwán. Esa sí es la bomba de tiempo de este siglo. Porque
Mientras Occidente se distrae, China observa y pues esto le permite aprender 3 lecciones de lo que ha venido sucediendo entre Ucrania y Rusia. Una de estas lecciones es que las sanciones duelen, pero no matan. La segunda lección podría decirse que es que Occidente es lento para reaccionar. Y la tercera es que la guerra moderna se gana con chips, no solo con tanques. Por eso, hoy invierte más en inteligencia artificial que en infantería. Por otro lado, debemos de tener presente que Taiwán produce el 90% de los semiconductores avanzados del mundo. Si China invade Taiwán, no será solo por nacionalismo, será por dominar el aire tecnológico del futuro. Y esta vez no habrá sanciones que alcancen. Estos conflictos no son casuales por donde los vean. Son el síntoma de un sistema internacional en descomposición. Pero si solo miramos los misiles, nos perdemos la mitad del juego. Porque donde hay crisis, hay alguien contando ganas. A río revuelto. Lockheed Martin, Raytheon y Rheinmetall son nombres que no suenan tanto en las noticias, pero cuyas acciones suben cada vez que un político dice amenaza existencial. Entonces, nosotros podemos lanzar una pregunta ingenua. ¿Quién gana con el pánico? ¿Podrían ser acaso los mismos que venden los paraguas cuando se pronostica la lluvia? Pero el negocio no termina ahí. Los fondos de inversión compran deudas de países que se están rearmando. Los bancos comienzan a financiar ambos lados del conflicto. La globalización podríamos decir que es perversa. Mientras tú temes por tu familia, alguien está especulando con tu miedo. Por otro lado, cuando Rusia cortó el gas a Europa, los precios se multiplicaron por 10. Loco, ¿no? Pero, ¿quién llenó ese vacío? Ese vacío lo llenó Estados Unidos. ¿Con qué? Con su gas licuado. Ese vacío también lo llenó Qatar, con sus buques metaneros. Y los traders de Wall Street, ¿qué ganaron? Pues podríamos decir que ganaron más en 3 meses que en 3 años. Esto ya no es geopolítica, es capitalismo de crisis. Y cuidado, no son teorías conspirativas, no señores. Son documentos públicos, como cuando el CEO de Chevron dijo en el 2022 que este entorno volátil es ideal para nuestros accionistas. La guerra siempre tuvo dos frentes, el de las trincheras y el de los mercados. Hay un patrón histórico, y es que en cada crisis comienzan a justificarse medidas que antes eran impensables. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, Estados Unidos aprobó leyes de vigilancia masivas. Hoy, con la excusa de la guerra híbrida, Europa propone escanear tus mensajes privados, con la excusa de detectar desinformación. ¿Es esta protección o es control? Podríamos decir que el manual es claro. Crea un enemigo poderoso, convence a la población de que es una amenaza existencial y luego pide poderes extraordinarios. Esto no se trata de izquierdas versus derecha. No, no, señores. Esto se trata de élites versus ciudadanos. Frente a esto, ¿nuestra única opción es el miedo? Me pregunto. Yo creo que no. Pero necesitamos estrategias tan sofisticadas como las amenazas. Ahora, ¿cómo sobrevives al juego sin volverte un cínico? Esa es la gran pregunta.
Podemos decir que la guerra moderna empieza en tu pantalla, con titulares apocalípticos, expertos pagados por la industria militar, algoritmos que amplifican el miedo. ¿Cuál es la receta? Pues primero, cruzar tus fuentes. No te quedes solo con un lado de la noticia. Investiga sobre la parte, cuál es la versión que manejan y luego las contrastas. Vas a ver que vas a llevarte más de una sorpresa. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que desconfiar de los simplismos. El mundo no se divide en buenos y malos. Esa es una gran verdad. Ni todos son totalmente buenos, ni todos son totalmente malos. Tenemos que ver cuál es la otra cara de la... Y también hay una pregunta que siempre debemos de hacernos. ¿Y cuál es esta? Pues a quién beneficia que yo crea esto. Y con eso me refiero a lo que me presenta. Porque ese titular, porque esa noticia, ¿quién se beneficia? Eh, un kit de emergencia es sensato. Eso es algo que es necesario no solamente para tiempos de guerra, sino para cualquier eventualidad. Pero más sensato también es exigir transparencia. Por ejemplo, ¿por qué Dinamarca tiene un plan de defensa civil actualizado y Argentina no? ¿O por qué se gasta más en misiles que en diplomacia? Miren, en el año de 1962 sucedió un hecho que es interesante recordar, y es que Kennedy, junto con Rashkov, evitaron una guerra nuclear intercambiando cartas secretas. Hoy, con redes sociales y la inmediatez, ese espacio para la reflexión se evaporó. Así es. Antiguamente, pues, tenías tiempo antes de que ejerza la sociedad una presión, ¿no? O los intereses puedan mover sus influencias para que puedan tomar el control. Hoy no es el caso. Podríamos decir que nuestro antídoto ante esta situación tendría que ser la pausa. Pausar antes de compartir, pausar antes de actuar, dudar antes de odiar y recordar que en la historia los mayores crímenes se cometieron cuando el miedo anuló la razón. ¿El mundo está peligroso? Sí, sí lo está. Pero también está lleno de personas que, como tú y como yo, prefieren entender antes que gritar. Y esa quizás sea la única esperanza realista que tenemos. Al final, vamos a terminar donde empezamos. Europa pide kits de emergencia. Pero ahora sabemos que, detrás de este titular, hay guerras invisibles, intereses ocultos y una batalla por nuestra atención. La próxima vez que alguien te hable del fin del mundo, pregúntale, ¿quién está vendiendo los seguros? Porque en este juego, estar informado no es solo saber qué misil vuela, es saber quién lo pagó, quién lo vende y quién te quiere asustar para que no mires hacia otro lado. Muchísimas gracias por su atención y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.